Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Que el Señor les bendiga, que estén en cada uno de sus hogares. Agradecerles por su tiempo. Agradecerles también a quienes están en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, porque este tema creemos que puede ser, ¿no es cierto?, necesario el poder compartirlo, el poder conversar acerca de esto, aclarar tal vez algunas dudas. El tema dice tímido, no es igual que introvertido, ¿no es cierto? En ocasiones entendemos quizá como lo mismo, sin embargo, hoy vamos a aclarar si realmente esto es así, ¿no es cierto? Y bueno, ya desde el inicio plantearles que tímido no es igual que introvertido y hoy vamos a ver por qué. Vamos a definir en primer lugar lo que es la timidez. Y aquí tengo dos definiciones. La primera dice que es una sensación, ¿no es cierto? Una sensación que experimenta la persona de miedo, de incomodidad y de inseguridad. Y esta se siente, ¿no es cierto?, al momento de relacionarse con otras personas, lo que conlleva a que éste no se desenvuelva libremente frente a situaciones que involucren la interacción social. En muchas ocasiones, incluso, la persona tímida evita ciertas relaciones, evita ciertas experiencias. Y es lamentable porque en muchas ocasiones no participa de actividades, aunque puedan ser muy importantes para él o para ella, a partir de esa timidez, por esa sensación justamente de miedo, de incomodidad y de inseguridad, ¿no es cierto?, al relacionarse con las personas que van a estar en aquella actividad. Ahora, la Asociación Estadounidense de Psicología, ¿no es cierto?, la APA, dice que la timidez generalmente significa que una persona se siente nerviosa, se siente incómoda o nerviosa cuando está en un entorno social o cuando está cerca de alguien que no conoce. ¿Sí? Actualmente nosotros vemos a varios niños que presentan timidez. Me ha tocado conversar con varios papás y en muchos de esos casos, como que el factor común en ellos ha sido la pandemia, por la falta de socialización que los niños han tenido y que ha convertido a los niños en tímidos, ¿no es cierto? Ahora vamos a entender un poquito las causas de la timidez, qué es lo que puede pasar, pero vamos a ver una definición de lo que es introvertido. Y miren, la palabra, ¿no es cierto?, introvertida, según la Real Academia Española, quiere decir retraído o poco comunicativo, ¿ya? Ahora, desde la psicología, el concepto de introvertido se utiliza para referirse a un estado que tiene la persona, que tiene el sujeto, que lo inclina hacia un mundo interior, no menciona, ¿no es cierto?, una sensación de incomodidad. Ahora, la persona introvertida es de personalidad reservada. Habitualmente le cuesta expresar sus sentimientos y emociones, lo que a su vez hace que tenga dificultades para instaurar vínculos sociales. Nosotros aquí encontramos la primera diferencia, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos ver que en realidad lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la persona tímida es una sensación en su cuerpo, es una sensación incómoda de nerviosismo, ¿no es cierto?, de temor, de miedo frente a una situación o frente a personas. Sin embargo, la persona introvertida es parte de su personalidad. Y en realidad lo que esta persona, este sujeto introvertido tiene es una forma de actuar, una forma de ser que se inclina hacia su mundo interior. Le gusta permanecer solo, le gusta realizar, ¿no es cierto?, actividades en su habitación o salir, pero en solitario, ¿sí? No le gusta tanto las otras personas, le gusta realizar actividades más bien solitarias. Ahora, ¿cuál es la dificultad en el introvertido? Es que habitualmente le cuesta expresar lo que siente, ¿ya? Y eso es lo que puede presentar dificultades para instaurar vínculos sociales. Ahora, podríamos decir que introvertido se nace y que el tímido se hace, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa, por qué se puede presentar esta situación. Ahora, debemos reconocer que está la personalidad introvertida, ¿no es cierto? Y está también la personalidad extrovertida, que es más bien aquel sujeto que se inclina hacia el mundo exterior, a relacionarse con otras personas, a contar lo que le está ocurriendo, a que esté constantemente rodeado de personas. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que él es introvertido y está mal que sea introvertido. No, porque es
una forma de ser, es un rasgo de personalidad que tiene la persona. Entonces, no hay problema allí porque no hay una sensación incómoda, es la forma de ser de esa persona. Y esa persona se siente bien estando sola, se siente bien compartiendo con personas muy cercanas a él o ella, ¿no es cierto? Se siente bien en la forma de ser. Sin embargo, en la timidez lo que se presenta es una sensación de miedo, una sensación de inseguridad, una sensación de nerviosismo, de vergüenza, ¿no es cierto? Que la lleva a privarse de actividades en las que sí le gustaría participar, que en las que sí le gustaría relacionarse con otras personas, que sí le gustaría conocer a personas, ¿no es cierto?, que no conoce. Sin embargo, ese miedo no le permite. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en cuanto a lo que es introvertido, ¿no es cierto? Es un rasgo de personalidad, pero en la timidez es algo, ¿no es cierto?, que incomoda a la persona y que se puede mejorar, que se puede cambiar. Sobre todo si nosotros identificamos la causa y a partir de ella, ¿no es cierto?, también identificar cuáles son las consecuencias que se están presentando y poder tratar esa timidez en esa persona para evitar que se sienta con miedo, avergonzado, nervioso, incómodo, ¿sí? Ahora, me ha tocado conversar con personas de personalidad introvertida, reservada, que me dicen, a mí me gustaría ser más extrovertido. ¿Se puede? Claro que se puede, ¿no es cierto? También se pueden cambiar la personalidad, ¿no es cierto? Algunos rasgos de la personalidad se pueden mejorar, pero no puedo pasar de una personalidad a otra, ¿sí? Voy a tener, sí, mi patrón, mi perfil, ¿no es cierto? Mi forma de ser, pero aquel introvertido puede mejorar en las relaciones sociales, puede mejorar al expresar sus sentimientos y emociones y a aprender a disfrutar de actividades en conjunto con los demás. Porque el introvertido en general no disfruta de estar con el resto, sino disfruta de estar solo. Vamos entendiendo entonces, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de una persona tímida? Vemos nosotros que hay una tendencia a la introversión, hacia adentro, hacia lo que yo experimento, hacia lo que yo siento, hacia lo que yo vivo, ¿no es cierto? También hay dificultades para expresar emociones, para poder decir me siento incómodo, me siento nervioso, no quiero. Y en general el tímido, ¿no es cierto?, tiende a ocultar sus emociones, a no mencionar nada porque le cuesta expresarlas. Ahora, otra característica de la persona tímida es que están pendientes del qué dirán, ¿no es cierto? Incluso tiene relación con la característica que se encuentra inmediatamente en la parte inferior, que no les gusta sentirse observados, justamente porque están pendientes de qué les dirán. Entonces quieren pasar desapercibidos, ¿no es cierto? Y el enfrentarse a situaciones nuevas, a personas nuevas, les lleva a presentar elevados niveles de ansiedad, ¿sí? Con la sintomatología de la ansiedad, el nerviosismo, el morderse las uñas, una ingesta compulsiva, ¿no es cierto?, sudoración, a partir justamente de esa sensación de miedo, de incomodidad, de inseguridad que experimenta la persona frente a ciertas situaciones o a personas que no conoce. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? Algunos dicen que puede ser también genético y sí puede ser, ¿no es cierto?, que se presente allí un factor hereditario, principalmente del padre, de la madre, pero es importante reconocer que la principal consecuencia de la timidez es por experiencias sociales previas, ¿no es cierto? Y que lógicamente han sido fallidas, han sido negativas, han sido traumáticas para ese niño, para ese joven tal vez, ¿no es cierto? Ahora, nosotros encontramos adultos tímidos porque quizá presentaron una experiencia social negativa en la niñez y desarrollaron una timidez que la fue acompañando a lo largo de su vida. Entonces, estas experiencias sociales se pueden haber dado, por ejemplo, a partir de los padres, de castigos, de respuestas, de reacciones de parte de ellos hacia los niños que ha generado, ¿no es cierto?, una experiencia negativa. Puede ser de cualquier otro familiar, ¿no es cierto? En ocasiones los tíos, los abuelitos, primos que se ríen de alguno de los niños, ¿no es cierto? Y esto puede desarrollar una timidez, un miedo a enfrentarse a estas situaciones. También a veces los amigos, a veces uno dice,
Mi hijo en la casa tiene un comportamiento tan extrovertido y conversa y comparte y no entiendo por qué en el colegio no y no quiere hablar y no quiere salir. Y claro, es que puede haberse presentado una experiencia social en su contexto de pares, de amistad, donde se marcó allí y empezó a generar a aquel niño ese miedo, esa incomodidad, ¿no es cierto? Lo que es la timidez. Ahora, puede ser que aquel niño, que aquella niña, ¿no es cierto?, esté tomando como modelo a los padres que son tímidos. A veces hay un papá tímido, una mamá tímida, ¿no es cierto? Y aquel niño absorbe ese modelo y lo replica, ¿sí? Ahí es sencillo, por así decirlo, en generar un cambio en los padres, en mejorar por parte de los padres y también va a tener un efecto, ¿no es cierto?, en los hijos. Y en cuanto a la tercera causa, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos es que padres autoritarios, ¿no es cierto?, donde hay una imposición dura, donde hay, ¿no es cierto?, un castigo rígido, severo, donde hay poco cariño, hay poca consideración y poca flexibilidad, o por su parte, ¿no es cierto?, padres sobreprotectores que brindan todo, que no permiten que los niños hagan nada, pueden presentar también timidez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Autoritarios porque no se sienten capaces de poder decir su opinión, de poder hablar, de poder moverse, expresarse en la manera en la que lo harían por temor a que puedan ser, ¿no es cierto?, reprimidos por un adulto, o en el caso de los sobreprotectores porque ellos dependen de esa mamá, de ese papá que constantemente los está protegiendo. Entonces, aquí tenemos algunas causas, ¿no es cierto? 3 causas que pueden llevar a un niño a desarrollar una timidez. Entonces, ¿cuál es la idea de que yo les muestre estas causas? Es que ustedes puedan decir, y ahora entiendo por qué mi hijo está actuando de esta manera, ¿no es cierto? Porque incluso a veces se presentan que son tímidos en ciertos contextos, nada más. Y en otros presentan una personalidad extrovertida, donde no hay una timidez, donde se sienten cómodos, se sienten tranquilos. ¿Ok? Entonces es importante poder identificar la causa en ese niño o esa niña que está presentando la timidez. Ahora, es importante que consideres lo siguiente. Dice, la timidez propiamente no es calificada como un trastorno psicológico, ¿ya? Ya que es una somatización de una previa patología emocional, como lo es, por ejemplo, la fobia social. O sea, una timidez que no está bien trabajada, que no está bien abordada, puede terminar en una fobia social, ¿no es cierto? O incluso por una vivencia específica. Entonces, o puede ser al revés, a partir de una fobia social, ¿no es cierto?, puede desarrollarse una timidez. Aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que la timidez no es un trastorno, sino que es una situación es un estado en el que se presenta una persona, ¿no es cierto?, a partir del cual la persona no se siente bien. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Sentirnos bien. Entonces, si nosotros estamos identificando que alguien no lo está pasando bien, es importante hacer algo frente a eso. Ahora, dice, el miedo al ser juzgado o cometer algún error son los principales aspectos que pueden hacer que la persona tímida tienda a sentirse incómoda o angustiada al momento de interrelacionarse. Por eso que es súper importante que nuestros niños, nuestros adolescentes, nosotros mismos como adultos, podamos desenvolvernos en ambientes donde haya una armonía, ¿no es cierto? Haya una sana convivencia, donde no existan ofensas, donde haya la posibilidad de cometer errores. Dentro de los efectos que se pueden presentar, ¿no es cierto?, está una excesiva necesidad de aprobación. ¿Por qué? Porque hay miedo, ¿no es cierto? Y una incomodidad, entonces necesita sentirse seguro a partir de la aprobación que le pueda dar la otra persona, ¿ya? Y esto puede traer muchas dificultades en el relacionamiento de los niños, de las señoritas, ¿no es cierto?, de los adolescentes, porque con tal de conseguir la aprobación, pueden ser capaces de hacer cosas incluso que no son correctas, cosas que son perjudiciales para ellos o para su entorno. Entonces, no es bueno que ellos presenten esta necesidad de aprobación. Ahora, otro efecto es la dependencia emocional. Niños en los que solamente pueden romper este miedo, esta timidez, ¿no es cierto?, a partir de la presencia de otra persona, de la dependencia emocional que genera de una mamá, de un papá, de un amigo, de una persona en particular, y esto no es saludable.
¿Por qué? Porque luego esto se traspasa a otras relaciones, ¿no es cierto? Sobre todo relaciones de pareja que terminan siendo dañinas o tóxicas. También son personas, ¿no es cierto?, que desarrollan intolerancia a las críticas. No están dispuestos a recibir las críticas y no porque sean orgullosos, sino porque esas críticas los lastiman, les duelen, no las comprenden, no son tolerables a ellas, no las pueden entender como algo que pueda servir para mejorar, sino algo con lo que ellos se hunden, ¿ok? Y todo esto, ¿no es cierto?, causa lógicamente una baja autoestima, donde la persona no logra darse el valor que tiene, justamente porque no logra desenvolverse de una manera adecuada y además presenta dificultades para relacionarse, ¿sí? Esa es una de las mayores dificultades de las personas tímidas. Quizás se pueden desenvolver bien dentro de su hogar, con mamá, papá, con los hermanos, sin embargo, ya al enfrentar al resto de la familia, o quizás los compañeros del colegio, los vecinos, o de algún club, de alguna academia, presenta dificultades para relacionarse, no habla, no comparte, ¿no es cierto?, se mantiene aislado dentro de ese grupo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los efectos no son los mejores. De hecho, no son los que nosotros buscamos para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nosotros como personas. Ahora, si tú quieres ayudar a un niño tímido, déjame decirte que tú puedes tener ciertas acciones, hacer ciertas acciones y tener ciertas actitudes. Partiendo de las acciones, yo te invito a que tú puedas simular situaciones desafiantes para que el niño tímido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se va a enfrentar a una situación en la que va a ir a un curso nuevo, simular esa situación. ¿Cómo lo harías? Tienes que presentarte, tienes que decir tu nombre, de qué colegio vienes, ¿no es cierto? Seguramente te van a preguntar dónde vives y prepararlo para esas situaciones, simulando ese tipo de situaciones. O si ustedes van a viajar, por ejemplo, también es importante simular esas situaciones que van a ser desafiantes para ese niño, esa niña, para esa persona y que pueda ir preparado. También es importante evitar presionar, porque recordemos que el tímido se siente mal, está incómodo, siente miedo, ¿no es cierto? Entonces, no lo presionemos porque lo único que vamos a lograr es aumentar ese miedo, aumentar esa vergüenza, aumentar, ¿no es cierto?, esa incomodidad que está experimentando en ese momento. O sea, ya de por sí el saber que se tiene que enfrentar a una persona o a una situación es algo que le afecta. Entonces, más encima que ustedes lo presionen, no va a ser bueno. También es importante que usted aliente a conversar sobre esa situación puntual, ¿no es cierto?, en la que se está demostrando o manifestando con timidez, ¿ya? Para poder ir de a poquito hablando acerca de eso, cómo actuaría usted, o formas distintas en las que podría actuar, cómo preparar para una próxima situación que vaya a enfrentar, ¿sí? Ahora, ¿qué actitudes debemos tener hacia una persona tímida? Hay que empatizar con él o con ella, ¿no es cierto? O sea, tenemos que partir de ponernos en el lugar de la persona, y no es imaginarnos cómo se siente, sino realmente ponernos en su lugar, entendiendo que en el lugar donde se encuentra se siente incómodo. Lógicamente, tú como adulto, tú quizá como persona extrovertida, como una persona que no tiene timidez, tú dices, ¿cómo puede sentirse así? Yo no me siento así. Claro, tú no te sientes así, pero el empatizar con el otro significa entender que está sintiendo miedo la otra persona al momento de enfrentar esa situación. Entonces, cuando tú empatizas, tú vas a entender que quizá no va a durar todo el tiempo en esa actividad, que no va a hablar, que va a responder de manera muy cortante, quizás, ¿no es cierto? Y no es porque sea pesado, no es porque sea pesada, sino que está experimentando miedo, está experimentando inseguridad, incomodidad, vergüenza, y por eso no lo va a hacer, ¿no es cierto? Ahora, también es importante ayudar, ¿no es cierto?, a la persona a tener una actitud de reconocer el conflicto. O sea, ¿cuál es el conflicto de la persona? ¿Será la presencia de alguien? ¿Será que a lo mejor está asociado a que no se siente bien porque las personas que están ahí le recuerdan alguna experiencia anterior, o había una persona con la que tuvo una experiencia anterior, ¿no es cierto? O quizá porque no se siente preparado para esa situación? Eso también es importante para poder ayudar a una persona tímida, reconocer cuál es el conflicto, ¿no es cierto?, que está enfrentando. Y por supuesto es muy importante validar a la persona, o sea, darle valor, demostrarle con mis acciones, con mi actitud, ¿no es cierto?, con mis palabras, incluso en relación a que pueda estar, ¿no es cierto?, allí acompañándola, apoyándola. Ahora,
vamos a ver, si tú eres tímido y si quieres superar, o si tal vez tú conoces a alguien tímido, esto es lo que tú necesitas conversar y trabajar con esa persona tímida. Primero, hay que saber que requiere de práctica, no es teórico, ¿sí? Lo teórico queda en la teoría, necesita práctica, es decir, que hay que exponerse a esas situaciones que previamente te han puesto en un estado, en una situación de timidez, ¿sí? Ahora, es importante avanzar lento, ¿no es cierto? O sea, no porque no voy a superar mi timidez, entonces ahora voy a participar en todos los grupos y voy a ir a todos los lugares. No, avanza lento, pero seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este miedo puede volverse extremo y convertirse, ¿no es cierto?, en una patología. En un trastorno psicológico. Entonces, cuidado con querer avanzar demasiado rápido. También, ¿no es cierto?, es importante considerar que es normal sentirse incómodo, ¿sí? O sea, tranquilo, no está mal que te sientas así. A veces los tímidos se sienten culpables, sienten que, ay, no, es que yo no puedo hacer nada, se sienten inútiles. Y no, o sea, es normal sentirse incómodo. A veces personas que no son tímidas también se sienten incómodas en algunos lugares, ¿no es cierto? Entonces es normal. Y reconocer que puedes lograr, ¿sí? Si eres tímido y quieres superarlo, tú puedes lograrlo. Ten la seguridad de que esto puede ser así. Ahora, es importante que consideres el que puedes ir a un psicólogo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué ir donde un psicólogo si eres tímido o si conoces a algún niño o alguna niña tímida? Porque el psicólogo te ayudará a disminuir las barreras que inhiben la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo está pasando que tú no puedes actuar, algo está ocurriendo, algo está pasando en tu mente o alrededor, ¿no es cierto? Y el psicólogo te va a ayudar a disminuir esas barreras. También, ¿no es cierto?, te va a ayudar a aumentar en forma adecuada la toma de riesgos, ¿sí? Porque eso significa que esa persona que tiene miedo, que se siente incómoda al enfrentar una situación, va a arriesgarse, ¿no es cierto? Entonces allí el psicólogo le va a ayudar a aumentar esta forma correcta, esta forma adecuada de arriesgarse, ¿no es cierto? De saber cuándo debe arriesgarse y cuándo no. Y también, lógicamente, va a aumentar la autoestima de la persona. Se va a trabajar en función a eso porque la autoestima brinda seguridad, ¿no es cierto? Y la seguridad elimina y disminuye, ¿no es cierto?, la timidez. ¿Qué más? Te ayudará a explorar las necesidades propias, ¿no es cierto?, qué está pasando con uno, las actitudes, las creencias y las conductas, sin la presión de los demás, ¿no es cierto? Generalmente sin la presión de mamá, sin la presión de papá, de esa profesora, de ese amigo, de esa amiga, pero hazlo, pero si tú puedes, pero dale, ¿no es cierto?, que se los obliga de repente ahí a exponer una disertación, ¿no es cierto?, una exposición en el colegio. Con el psicólogo vas a poder explorar esas necesidades propias, ¿no es cierto?, actitudes, creencias y conductas sin la presión de los demás, porque vas a estar en una instancia, ¿no es cierto?, apropiada, adecuada, para poder trabajarlo con un psicólogo. Entonces sí es importante, sí es bueno, ¿no es cierto?, porque como vimos es un proceso lento, entonces no es fácil. Ahora, hay una parte, ¿no es cierto?, que también va en la persona y por eso quiere dejar estas recomendaciones. Recuerda los puntos buenos sobre ti. Concéntrate en lo bueno, no en lo negativo. ¿Sí? Concéntrate en aquellas cosas buenas, en que tú tienes, ¿no es cierto?, cualidades, tienes habilidades y en aquellas cosas que tú has logrado para poder, ¿no es cierto?, concentrarte en ellas. Pregúntate por qué eres tímido. ¿Cuál será la causa? ¿Qué me lleva a estar tímido? ¿Será que soy tímido en todos los contextos? Ah, ya, ¿y por qué soy tímido en el colegio? ¿O por qué soy tímido, no es cierto, cuando estoy con la familia? Es importante preguntarse eso. También es importante dialogar con uno mismo, ¿no es cierto? Yo no sé cuántas veces te has detenido a conversar contigo. Generalmente hablamos con otras personas, pero no hablamos con nosotros mismos. Y es importante hacerlo, sobre todo el tímido, para poder dar respuesta a preguntas como ¿por qué eres tímido? También es importante no evitar las situaciones sociales por completo. Sí, o sea, está bien. Hay situaciones que vas a evitar porque realmente quizá te genera mucha ansiedad, porque quizá, ¿no es cierto?, la incomodidad, el miedo se hace evidente en la situación y no quieres experimentarlo, no quieres atravesar por ello. Entonces vas a evitar situaciones sociales, pero no por completo, ¿no es cierto? O sea, no las elimines todas. También recuerda y piensa que no te están mirando,
que no se trata de ti, que la gente, cada una está preocupada de sus cosas, ¿no es cierto? Y no están sus ojos puestos sobre ti. También es importante practicar tus habilidades sociales y para ello necesitas, ¿no es cierto?, partir con tu familia, en la que compartas en la mesa, conversando, en la que puedas jugar juegos, ¿no es cierto?, de mesa, puedas relacionarte quizá cuando vienen visitas a la casa, tal vez relacionarte con más compañeros en el colegio, empatizar, algún amigo, alguna amiga, ¿sí? Practicar las habilidades sociales. Tenemos una charla ahí en el canal del YouTube donde ustedes también van a poder encontrar el tema en relación a la socialización, ¿sí? De cómo fomentarla, de cómo desarrollar la socialización, que tiene mucho que ver con las habilidades sociales. También es importante cambiar tu enfoque, ¿no es cierto? En ocasiones tenemos un enfoque de no, yo soy tímido, esto se hace así, esto es de esta manera, y no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo cambiar mi enfoque, sobre todo pensando de manera más positiva. Y una última recomendación que creo que es muy importante, que puedas pedir ayuda a Dios. ¿No es cierto? Ustedes saben, yo soy cristiana, yo siempre voy a invitarles a ustedes a que frente a alguna dificultad, frente a cualquier situación que ustedes experimenten o incluso cuando las cosas están saliendo bien, caminar tomados de la mano de Dios. Pero si tú estás enfrentando una situación de timidez en la que sientes que te estás sobrepasando, que te estás privando de muchas actividades entretenidas, divertidas, a partir de esa timidez que tienes, pídele ayuda a Dios. El Señor está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a darte, ¿no es cierto?, las herramientas que tú necesitas para poder enfrentar y sobreponerte a la timidez. Ahora, siempre recuerda, es súper importante el autoconocimiento. A veces no nos conocemos a nosotros mismos. Siéntate un momento, escribe acerca de quién eres, haz una descripción de ti, haz una autobiografía. Si tuvieran que escribir una biografía de ti, ¿qué tendrían que poner? ¿Cómo eres? ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Es muy importante el autoconocimiento. Sobre todo, ¿no es cierto?, cuando estás buscando mejorar en algo. O sea, si tú te has dado cuenta que eres tímido y quieres salir de allí, entonces es importante el autoconocimiento. También es muy importante que no te compares, ¿no es cierto? O sea, si quieres compararte con alguien, que sea contigo mismo, para ver cuánto estás avanzando en relación a tu pasado, o quizá si has ido, ¿no es cierto?, disminuyendo, o a lo mejor has tenido un cambio negativo. Compárate contigo, pero no con el resto, no te compares con otras personas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos comparamos con otros tendemos a sentirnos inferiores, y eso no ayuda con la timidez, ¿sí? Ahora, también es importante perseguir metas pequeñas, asociadas, ¿no es cierto?, a empezar a relacionarte, a ir enfrentando el miedo, a quizá participar de algunas actividades, pero de a poco, metas pequeñas, con calma, cosa que te vayas sintiendo bien, te vayas sintiendo satisfecho con los avances que vas realizando. Y confía en tus capacidades, confía en que te vas a poder comunicar, confía en que vas a poder decir lo que piensas, confía en que vas a poder escuchar a los demás y a partir de ello tener una conversación con los demás, ¿sí? Confía en que te vas a poder concentrar, confía en el conocimiento que has adquirido, en aquello que has estudiado, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo esto te va a ayudar a ti a poder desarrollarte como persona, ¿no es cierto? Y si eres tímido, a disminuir cada vez más, ojalá hasta eliminar la timidez. Ahora, quiero compartir contigo este versículo. Se encuentra en Filipenses 4:13. En ocasiones nosotros enfrentamos desafíos y creemos que son muy difíciles. Quizá ustedes son tímidos y dirán, no, pues claro, la psicóloga lo dice tan fácil. Sí, porque es la teoría y quizá lo más difícil realmente viene en la práctica. Quizá tienes un hijo tímido, una hija tímida y tú me dices, he probado tantas cosas y no lo he logrado. Bueno, quiero decirte que este versículo que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, puede ser un aliciente para ti, puede ser un motivador, puede ser una frase que te ayude a reconocer que puedes lograrlo, porque mira lo que dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que tú te propongas, si quieres cambiar esa forma
en la que has estado enfrentando las situaciones con timidez, donde hay miedo, donde hay incertidumbre, donde hay, ¿no es cierto?, incomodidad, hay inseguridad, hay vergüenza. Recuerda que todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece, Él te va a dar la seguridad, Él te va a dar, ¿no es cierto?, la fortaleza, Él te va a dar el valor para enfrentar el miedo. Entonces, ¿tú quieres mejorar? Hazlo, proponte en tu corazón. Si tú tienes un niño o una niña tímida, piensa en todas estas cosas que tú puedes hacer por él o por ella. Recurre a un psicólogo para que pueda, ¿no es cierto?, apoyarte en este sentido. Ahora es importante que tú asistas a un psicólogo que vaya, ¿no es cierto?, en tus creencias. Mi recomendación es que si tú eres cristiana, tú eres cristiano, acudas a un psicólogo, ¿no es cierto?, que también lo sea, para que puedas seguir la línea que tú sigues. Y nunca te olvides de este versículo. Ojalá te lo puedas memorizar ahí en tu mente, porque te va a servir sobre todo cuando tengas que enfrentar grandes desafíos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias.